Ay, hombre. Bueno, vamos a ver el videito de Farid mientras como. Creyendo que tenías que ser bueno. Y lo que no entienda a usted le va a tocar explicármelo. Rayada de aire gonorrea, hombre. Obediente, humilde y Ay, qué hijo de putas, mano. Y es que huele a muestras de Jessica y de Jambal. Ay, no. Ay, no, mano. Eso es muy pobre, mano. Ay, qué pesar. Mano, ¿sabe qué? Chocho se perfumaba así, mano, porque la mamá de él vendía Carmel, Jambal, Jessica y había otra que no recuerdo cómo es que se llamaba. Y Chocho cogía las revistas de la mamá, mano. Y esa gonorrea, huevón, se echaba así locioncita, marica. Él cogía la revista de la mamá y cuando uno subía como una especie como de plastiquito que uno le hacía así para oler. Mano, ese marica hacía eso y Avon, sí, y se echaba locioncita así en el cuello, mano, y en las muñecas, mano. Qué pesar, Chocho era muy Ay, qué pobre. Madison, y yo te quiero a vos, weón. Un besito y un abrazo. Te amo mucho. Parce, Chocho era muy pobre, qué pesar. Esa gonorrea, ¿cómo me va a recordar eso? Que es que, ay, gas, empezó a leer opuestas gratis de ese. Ay, no. Bueno, veamos el video parcial, por favor. Listo. Quizás estés atrapado en lo que Nietzsche llamó la moral de los esclavos. Una forma de vivir que, bajo la apariencia de virtud, termina domesticando la voluntad y apagando tu potencial. Esa trampa es común. La mayoría se queda ahí sin darse cuenta. Solo algunos logran romperla y convertirse en algo más grande que lo que la sociedad esperaba de ellos. Uno de esos casos es Tommy Shelby, un personaje que Nietzsche habría reconocido como un candidato a superhombre. Alguien que se rehace a sí mismo en medio de las... Y ese man que me la chimba. Ese personaje que brutal. Yo he visto que mucha gente se lo ha tatuado incluso. Bacano, ¿sí sabes? Marica, es que me tengo que ver esta serie, la verdad. ruinas. Pero hay algo que conviene no olvidar. Nadie se convierte en superhombre sin pagar un precio. Tommy perdió a su madre, a su esposa y a su hija. Y como si eso no bastara, la guerra también le arrebató la inocencia, la alegría, las ganas de seguir viviendo. La guerra. Ese marica fue soldado. ¿En qué guerra? ¿Primera o Segunda Guerra Mundial? Ese marica es el jefe de jefes. Y yo siento que para el papel, pues según lo que yo he visto en clips, para el papel que le dieron, mano, ese man, o sea, físicamente ese man estuvo hecho para ese personaje, ¿no? Porque la tez de ese man, ¿no? Como que el semblante es así, como de alguien como perturbado, como trastornado, pero a la vez como sereno. Es de esa gente que usted la ve y dice, hueputa, qué miedo, huevón, ¿sí o qué? Yo siento que le quedó perfecto ese personaje. Y la capacidad de sentir. Detrás de su éxito y de esa frialdad que muchos admiran, lo que hay es un vacío. Y si quieres entender la filosofía que lo sostiene, vas a tener que cuestionar todo lo que antes dabas por sentado. Supongo que ya lo conoces, pero para que lo tengas más fresco. Tommy Shelby venía desde abajo y terminó convirtiéndose en empresario, político y uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Pero no lo logró por medios limpios. Ah, no vean la cara a esa gonorrea, qué miedo ese tipo. Sino a través del crimen. Empezó con las apuestas ilegales de caballos, las extorsiones y el cobro por protección, luego con el tráfico de armamento y el contrabando de alcohol. Y más adelante trabajando para los hombres más influyentes del país, políticos, militares y miembros de la realeza, haciéndoles el trabajo sucio que nadie más quería hacer. Pero para Tommy todo eso es perfectamente normal. No lo ve como algo malo, porque en su visión el mundo simplemente funciona así. Todos hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir y escalar. En una ocasión Mateo, un 10 de 10 esta carne, papio, yo. Un jodido 10 de 10, huevón. Sí. Claro que, pues, que por ese precio uno no puede esperar menos, pero está muy rico. Soy un hombre de negocios y los hombres de negocios ofrecen productos que la gente quiere y necesita. En otra, Grace, quien después sería su esposa, le dice que no quiere hacer algo inmoral, que no quiere venderse. Y Tommy le responde, todos lo hacemos, solo que vendemos diferentes partes de nosotros mismos. Para Tommy no existe tal cosa como el bien y el mal absolutos. El mundo es caótico e injusto y nadie va a salvarte por seguir las reglas. Y ustedes saben por qué él tiene esa percepción. Primero, porque nació pobre y la gente que nace en que es muy pobre, huevón,
tiene que vivir la injusticia social y segundo, fue a la guerra. Y pues ya se imaginarán el panorama que uno encuentra por esos lugares, ¿no? Ahí dice uno, no es justo que el parcero haya muerto, no es justo que eso haya pasado, no es justo, no es justo. Entonces, chimba, bacano, ¿no? Si algunos todavía necesitan aferrarse a la ilusión de que existe el orden, la justicia o la moral, que lo hagan. Pero para él son solo un engaño. Chimba. Tommy no siempre fue así. Antes de la guerra era sonriente, amable y tan idealista que se ofreció como voluntario convencido de que luchaba por algo justo. Pero al llegar al frente, se topa con que la guerra no tiene nada de honorable. Pasa días enterrado en lodo, rodeado de excremento, sangre y gas venenoso. Entonces, como las bombas estuvo fue en la Primera Guerra Mundial. despedazan a sus amigos y luego a las ratas comerse sus cuerpos. A veces tiene que eliminar con sus propias manos y otras escuchar a un compañero suplicar ayuda y dejarlo atrás porque no hay manera de salvarlo. En ese lugar todo lo que le enseñaron sobre el bien y el mal se desmorona. Si antes eliminar era un crimen, ahora es una obligación. Y la empatía, que alguna vez fue un rasgo valioso, se convierte en un estorbo. La guerra le revela que la muerte no sigue ninguna lógica. Valientes o cobardes, justos o injustos, todos caen por igual. Y poco a poco va entendiendo lo más cruel, que toda esta masacre que le arrebató a tantos amigos no se libra por ideales, sino por el ego y la ambición de unos pocos que los usan como piezas desechables en un tablero. Cuando todo termina y vuelve a casa, recibe medallas por su valentía y sacrificio. Todo lo que antes soñaba, pero se las entrega a la misma gente que lo mandó a morir. Tommy ni siquiera las guarda. Y que mandó a morir a sus amigos. Miren qué importante eso, porque este tema ya lo hemos tratado muchísimas veces en Stream, muchachos. No solamente es mi percepción, sino la de muchas otras personas, directores de cine, escritores, gente que ha ido a la guerra. Miren lo desolador que es ese paisaje en realidad. Se avienta al río. Después de todo eso, esperan que vuelva a ser un buen ciudadano, que tenga modales, que pague impuestos, que regrese al trabajo y se gane la vida de forma honesta. Pero Tommy, que ya vio de cerca cómo los poderosos cambian las reglas de la moral cuando les conviene, entiende que todo aquello era solo un cuento. Un guión útil mientras sirves, pero que te tiran a la basura en cuanto dejas de serles necesario. Y él no está dispuesto a volver a jugar ese juego. Después de la guerra, el mundo se le revela distinto. Todo lo que le habían enseñado sobre cómo vivir, qué era correcto y en qué debía creer, ahora le parece una farsa. Un relato fabricado para mantener a la gente quieta, obediente, ocupada y creyendo que todo tiene sentido, mientras los de arriba hacen lo que quieren. Así que él deja de creer. No va a seguir un sistema que lo traicionó. Ni de ideologías, ni de gobiernos, ni de valores impuestos. Y si todo es una construcción, entonces él prefiere cargar con el peso y la libertad de construir el suyo propio. La forma de pensar de Tommy tiene nombre: nihilismo. La palabra viene del Ya me la quiero ver. latín nihil, que significa nada, y como todo ismo, es una filosofía. En pocas palabras, el nihilismo es la filosofía de la nada. ¿Y qué quiere decir eso? Que nada de lo que solemos dar por hecho, ni el bien ni el mal, ni las reglas sociales, ni las jerarquías, ni los llamados valores universales, existe como una verdad absoluta. Según esta filosofía, fuera de nuestra mente, esas ideas no existen como algo fijo o natural, sino que son invenciones humanas. Relatos que construimos para darle forma y sentido a un mundo que en el fondo no lo tiene. Sé que esto puede sonar lejano, como algo reservado a filósofos en libros antiguos, pero en realidad muchísima gente hoy piensa y siente de manera nihilista sin darse cuenta. No porque hayan leído a Nietzsche, del que hablaremos más adelante, sino porque en su experiencia diaria sienten que ser buena persona no sirve de nada, que las instituciones están podridas, que todo está manipulado, que nada tiene sentido y que su vida simplemente carece de propósito. Si alguna vez te has sentido así, ya llevas algo de este modo de mirar el mundo. Y no estás solo, porque vivimos en una época profundamente nihilista. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entenderlo hay que regresar al momento exacto en el que el mundo dejó de ofrecernos certezas. En el siglo XIX ocurrieron 3 descubrimientos que ayudaron a cambiar para siempre la manera en que el ser humano entiende su lugar en el mundo y el propósito de su vida. El primero llegó en 1859. Charles Darwin publica El origen de las especies y propone algo que para su época era casi una herejía: que los seres humanos no fuimos puestos aquí por un diseño divino, sino que descendemos de otras especies a través de la selección natural, que estamos aquí porque en el largo juego de la vida sobrevivieron los que lograron adaptarse mejor. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de esto, muchachos? ¿Son creacionistas? ¿Darwinistas? ¿Creen que
Supongo que los religiosos dirán, no, nosotros vinimos a la tierra, nos crearon tal cual como somos, el famoso Adán y Eva. O creen que en realidad nosotros somos la evolución de una especie que pues duró muchísimo tiempo pues en llegar hasta lo que somos hoy en día. ¿Qué dicen ustedes? Por ahí dicen darwinistas, creo en la evolución, Darwin, todo tiene que ver, yo solo creo en la M mundial como tiene que ser, creacionistas, pues claro, normal. Eso está confirmado, por eso ya es una teoría. Sí, no. Sí, no, porque recuerda que existe algo que se llama el eslabón perdido y es básicamente la fase. ¿Saben qué es el eslabón perdido? Si nos vamos como prácticamente en la cadena evolutiva de lo que serían como los cavernícolas y el Homo erectus, Neandertal, etcétera, etcétera, hay algo que se llama el eslabón perdido. Es básicamente el paso intermedio en el humano que se conoce hoy en día. Adicional, hay un libro que se llama De animales a dioses. El man es un teso, es un profesor, Yuval Nori, creo que se llama el man, y él cuenta que hubo una época en la Tierra en donde todas las especies de humanos, porque eran especies, vivían al mismo tiempo. Es decir, no fue como que primero fue el Homo erectus, luego el Neandertal, luego, no, nada. Todas convivían al mismo tiempo. Lo que pasa es que cada una tenía pues, su aspecto diferente o sus habilidades diferentes por la zona en la que vivían. Pues obviamente, huevón, alguien que viviera en el trópico no iba a tener el mismo físico o la misma estética que un marica que vivía por allá arriba en Alaska, en países nórdicos y bueno, nada así. Entonces, él propone en ese libro que al mismo tiempo existía el Australopithecus, el Neandertal, el yo no sé qué, Guinea, y así sucesivamente. Pero si nos vamos como a la cadena evolutiva, que bueno, esas razas ya no existen, y ahora todos somos, pues solamente como hay una especie humana. Falta algo, sería el eslabón perdido, el famoso eslabón perdido, que sería ese paso intermedio entre el hombre primitivo y el hombre moderno. Y pues aún no se sabe cuál es, no se ha encontrado. Quizás se encuentre en el futuro, o quién sabe cómo sucedieron las cosas. Entonces hay como falta de información, ¿no? Es una teoría, hay una propuesta y a mí me parece que es muy acertada. De hecho, yo creería que sí. Porque si nos vamos a eso, por ejemplo, miren que nosotros tenemos un huesito, no sé si ustedes se han tocado la columna, pero cuando finaliza la columna y comienzan las nalgas, hay un huesito que parece una cola. Eso no sirve para puta mierda. Y sí parece una cola. Se propone que probablemente nosotros en el pasado tuvimos cola, así como los Saiyajines y esas huevonadas. Entonces, mire que, por ejemplo, por temas evolutivos, ya los humanos algunos están naciendo sin apéndice, otros están naciendo sin cordales, huevonadas así. Entonces uno podría decir, marica, pues no es tan descabellado. Sí, sí, puede ser, puede que sí, huevón. O éramos Saiyajines, pues sí, también puede ser. Entonces, chimba, bacano compartir este tipo de información con ustedes, o bueno, intercambiar ideas. Empezó a tambalearse la idea de que estamos aquí por un motivo superior, que un Dios nos había creado con un propósito especial en mente. El segundo golpe no tardó mucho en llegar. En la década de 1860, Luis Pasteur demuestra que las enfermedades no son castigos divinos ni desequilibrios del alma, sino el resultado de diminutos organismos que invaden el cuerpo. Con ello se derrumba otra creencia muy arraigada, que el sufrimiento tiene un sentido moral o espiritual, que la fiebre era porque habías hecho algo mal o porque Dios quería ponerte a prueba. Y solamente hasta 1860, mano, 1860 es que se replantean este tipo de cosas. Hágame esa pues. Hasta 1860, marica, nosotros falta mucho camino, gonorrea. Mucho camino, o sea, eso fue hace nadita, hace que 200, 100 y punta de años, más o menos. Que nos vinimos a dar cuenta que en realidad las cosas malas no sucedían por castigo divino, sino porque existe otro universo que comparte este plano o esta realidad con nosotros. El microscópico. Sí, las bacterias existen. Los virus existen, no son castigos divinos, no son plagas, son bacterias que están por ahí, entran a tu organismo y te enferman. Imagínense muchachos, solamente hasta 1860 es que se descubre este tipo de cosas. Okay.
quedaba era algo mucho menos trascendente, pura biología. El tercer descubrimiento pasó casi desapercibido al principio. En 1865, un monje llamado Gregor Mendel comenzó a experimentar con plantas de chícharo en el huerto de su monasterio. Lo que encontró cambió la historia. Muchas de nuestras características, como la estatura, ciertos rasgos físicos e incluso algunas enfermedades, no son elegidas una por una voluntad divina, sino que se transmiten de generación en generación a través de lo que él llamó factores hereditarios. En otras palabras, buena parte de lo que somos ya estaba inscrito en moléculas que cargamos desde antes de nacer. Y de pronto... Y qué loco que un monje haya sido el que descubrió eso, ¿no? Que teníamos de nosotros mismos se vino abajo. Ya no éramos el centro del universo, ya no había un propósito especial ni un sentido intrínseco al dolor, ni siquiera a la vida. Joser, que no dejes de estudiar. No dejes de estudiar, mi hermanito. Cursos por todo lado, certificaciones. Métale la ficha y trabaje más de lo que le exigen, porque así es solamente como se aprende. Éramos simplemente otra especie más movida por instintos, por genes y por procesos biológicos. La religión dejaba de alcanzar para explicar el mundo y la ciencia, aunque útil, no traía consuelo. Respondía el cómo, pero no el para qué. Así comenzó a gestarse una gran crisis existencial y mientras muchos trataban de aferrarse a los viejos pilares de siempre, apareció Friedrich Nietzsche para dar el último empujón y obligarnos a mirar de frente el vacío. Nietzsche es sin duda uno de los filósofos más incómodos y honestos que han existido. Marica, Nietzsche también estuvo en la guerra. No buscaba ser amable ni endulzar las cosas. Su objetivo era que dejáramos de mirar hacia otro lado y enfrentáramos esas verdades que casi nadie se atreve a aceptar. No por nada es la figura Nietzsche fue oficial del nihilismo moderno. Entre todas sus frases hay una que se volvió escándalo en su época. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. No hablaba, claro, de un asesinato literal. Lo que quería señalar era que con el avance de la ciencia, la industrialización y el culto a la razón, el ser humano fue perdiendo la fe en Dios. Y con la caída de esta fe también se derrumbaron los valores que dependían de ella, el bien y el mal entendidos como verdades absolutas, la promesa de una justicia divina, un sentido último para el sufrimiento y la esperanza de un propósito trascendente. ¿Qué quedaba entonces? Solo nosotros, solos, sin certezas ni consuelo, condenados o liberados a inventar un sentido propio en un mundo que en el fondo no parece tenerlo. Eso mismo le ocurre a Tommy después de la guerra. Todo aquello que antes le daba orden y dirección, la patria, el honor, la religión y la moral, se desmorona y lo que queda es un vacío. Nietzsche pensaba que esa muerte de Dios era dolorosa, pero necesaria. Prefería la intemperie de la libertad antes que seguir sometido a un conjunto de reglas impuestas desde arriba. Sobre todo aquellas de la moral cristiana, a la que llamó la moral de esclavo. Y Tommy probablemente estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque según Nietzsche, esa moral no nació de la virtud, sino del resentimiento. Surgió de la impotencia de quienes no podían ganar. Para entender la lógica de Nietzsche, hay que entender que el cristianismo no nació en palacios, sino desde abajo, desde un pueblo judío que durante siglos fue oprimido, exiliado y conquistado, primero por Egipto, luego por Babilonia y después por Roma. Tras tanta opresión era casi inevitable que creciera un resentimiento, no solo contra quienes los dominaban, sino contra todo lo que ellos representaban: fuerza, riqueza, ambición y poder. Poco a poco esos valores empezaron a verse como algo malo y en su lugar comenzaron a valorarse la humildad, la pobreza, la obediencia y el sacrificio, no porque fueran más altos o puros, sino porque ofrecían consuelo. Como no podían ser fuertes, decidieron que la debilidad debía verse como virtud. Como no podían ser ricos. Uy, marica, eso está muy interesante. Aunque, bueno, eso son, no sé si es la opinión, no sé si Farid Diez se está basando en algo para, pues en algún libro para decir estas cosas, o si es su mera opinión, pero está muy interesante lo que está diciendo, ya que fueron oprimidos tanto tiempo, ahora la virtud era lo que ellos estaban viviendo, para que la realidad fuera soportable, ¿no? Chimba, bacano. Empezaron a creer que la pobreza era pureza. Como no podían ganar, imaginaron que el perdedor era en realidad el justo. Para Nietzsche, así fue como nació una nueva idea de lo bueno: ser obediente, manso y pobre. Y con el tiempo, esta inversión de valores se volvió tan dominante que terminó viéndose como la única forma legítima de distinguir el bien del mal. El problema, según Nietzsche, es que esta forma de ver el mundo no impulsa al ser humano, sino que lo frena. No lo motiva a crecer ni a crear algo nuevo, sino a conformarse, a vivir con culpa por desear más. Y
Y en ese proceso, según él, no solo reprime a los débiles, también castra a los fuertes, a aquellos que tienen la fuerza para transformar el mundo, pero que se autocensuran por miedo a romper las reglas. Tommy comparte esta mirada. No cree que la humildad y la obediencia ciega al sistema sean virtudes. Para él, eso no es moralidad, es una forma de domesticación, una estrategia para mantener dóciles a los de abajo, mientras los de arriba hacen lo que quieren. Por eso decide... ¿Qué opinan ustedes de eso último? ¿Creen que en realidad el sistema funciona de esta manera? Yo digo que sí. Que a pesar de que usted tiene en el sistema también la facilidad de poder llegar a ser esos de arriba, es muy complicado. Tiene que mover muchas fichas. Y a veces le ponen zancadilla para que no lo logre, los mismos de arriba. ¿Sí? Yo también estoy de acuerdo con eso último. ¿Y para qué le voy a decir mentiras, papi? Sí, sí. Yo digo que hay un montón de gente en el chat que dice, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Muy interesante eso, weón. Muy, muy interesante, mi hermano. No jugar con esas reglas, prefiere inventar las suyas. Y al hacerlo, lleva su potencial hasta el límite. Y claro, alguien por ahí dijo, la humanidad funciona así hace mucho tiempo. Es verdad. Si nos vamos a las antiguas civilizaciones, aztecas, mayas y eso, es exactamente igual. Los emperadores eran hijos de los dioses y solamente era heredable el cargo. No era como que alguien fuera a salir, porque literal eran hijos de los dioses. Usted nacía en una familia pobre, pobre. Y subir, escalar, papi, ni le ocurra. Usted, los dioses lo mandaron ahí a que usted cultivara, papi. Cumpla su rol. El sistema está diseñado para que usted, siendo de abajo, siga ahí abajo. Y déjenos que nosotros, los que estamos arriba y somos poquitos, disfrutemos de estar arriba, hermano. No es mi culpa que yo no haya nacido en su lugar. No es mi culpa que yo no haya nacido pobre. Así lo quisieron los dioses al fin y al cabo. Así lo quiere el sistema, ¿no? Algo que recuerda mucho a lo que Nietzsche proponía. Otra de las ideas centrales de Nietzsche que también resuena en Tommy es la del Übermensch, el superhombre. El superhombre nietzscheano es las aquel castas de la India. Y lo hablamos con el Dane. Que logra atravesar el miedo a un mundo sin sentido, que rompe con los valores heredados y se atreve a crear los suyos. Define su propósito y sus propios criterios de valor sin dejarse dictar por ninguna autoridad externa. No destruye los valores universales solo para quedarse en la nada. Atraviesa ese vacío y lo convierte en posibilidad. Si no hay un sentido dado de antemano, entonces él mismo puede darle uno. Si no hay reglas impuestas desde arriba, eso abre la puerta para decidir quién quiere ser y trabajar sin descanso para convertirse en eso. El superhombre asume la responsabilidad radical de su existencia. No copia modelos ajenos. No se deja frenar por lo que los demás esperan de él. Busca elevarse a sí mismo hasta el máximo de sus capacidades, guiado únicamente por su voluntad. Tommy creció en un contexto que parecía tener su destino escrito. Como hombre de clase trabajadora, la sociedad le pedía que se conformara con poco. La ley que aceptara reglas hechas por los poderosos. La religión que esperara su recompensa después de morir. Su familia que no se metiera en problemas y mantuviera la cabeza baja. Y los de arriba que recordara cuál era su lugar y no aspirara a más. Pero Tommy rechazó todo eso. Eligió vivir bajo sus propias reglas. Y eso lo llevó mucho más lejos de lo que el sistema le había permitido soñar. Nietzsche probablemente lo habría visto como un ejemplo del superhombre. Claro que las ideas de Nietzsche también tienen su lado oscuro, porque si nadie cree en valores compartidos, si cada quien actúa solo según su voluntad, la sociedad corre el riesgo de convertirse en un caos. Piénsalo, uno de los personajes que inspiró a Nietzsche para formular esta idea fue Napoleón Bonaparte, un genio militar definitivamente, pero también un dictador que en nombre de su grandeza personal desató más de 10 años de guerras, millones de muertos. A ver, pregunta por VIP. No, mentira, eso lo pueden conseguir en ChatGPT. ¿Dónde nació Napoleón? Muchachos, 11 y 11, pidan deseo. ¿Dónde nació? Ay, muy bien, Vladel. Muy bien. Nació en Córcega. O sea que Napoleón es francés o es italiano. A ver, cuéntenme. Italiano, francés, italiano, rolo. Resulta que cuando Napoleón nació, él nació en una isla que se llama Córcega. Cuando él nació, la isla le pertenecía a Italia. Tiempo después, pasó a ser de Francia. Y por eso él combatía para el lado francés, porque pues él creció en una isla francesa, pero nació en la misma isla cuando era italiana.
Córcega. Ahí se las dejo. Países arrasados, todo porque creyó que su voluntad estaba por encima de cualquier límite. Ahora imagina un mundo lleno de Napoleones. ¿Cuánto crees que duraría antes de destruirse a sí mismo? ¿Seríamos realmente más libres? Ahí está el dilema. La filosofía de Nietzsche empuja a la grandeza individual, pero también pone en riesgo al colectivo. Pensar solo en el individuo sin considerar a los demás puede terminar erosionando valores colectivos importantes como la empatía, la justicia y la paz. En manos equivocadas, esta filosofía puede ser destructiva, pero en las correctas puede convertirse en una fuerza que impulse una vida más auténtica, basada en valores propios y no impuestos, y que incluso ayude a nivel colectivo a cuestionar y transformar el orden establecido. Puede que la filosofía de Nietzsche te parezca radical, incluso es probable que no coincidas con él en casi nada, y está bien, es sano poner en duda, cuestionar y no creer ciegamente en todo lo que leemos o escuchamos. Lo valioso, más que estar de acuerdo, es usar estas ideas como punto de partida para pensar por nosotros mismos, y quizá ahí sí hay algo que podamos rescatar y llevar a la vida cotidiana. ¿Cómo? Detenernos a revisar nuestras creencias, hacernos preguntas incómodas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? Porque, como le pasó a Tommy, muchos crecemos dentro de un sistema que ya decidió por nosotros. Un sistema que dicta qué debemos creer y qué debemos rechazar, qué es valioso y qué no, qué estudiar, en qué trabajar, qué metas perseguir. Incluso nos dice quiénes son los buenos y los malos, quién se supone que debemos ser y hasta dónde está permitido llegar. La tarea que te propongo es simplemente cuestionarte, preguntarte cuántas de tus ideas, de tus decisiones y de tus metas son realmente tuyas y cuántas solo estás repitiendo porque es lo que siempre viste.